Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, con Ramón Reyes vamos a estar con ustedes por la próxima hora para compartir una entrevista muy interesante que vamos a presentar casi de inmediato. La reflexión de él dice así: causa profunda tristeza que mientras la naturaleza habla, la gente no escucha. Los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1794 el pueblo francés exigió el fin del terror, promovido por el extremismo de los jacobinos. Estos perdieron el apoyo de la Asamblea Nacional, que destituyó a su líder Maximiliano Robespierre y lo envió al cadalso conjuntamente con Saint-Just y otros miembros de su plana mayor. En 1805, en la zona del Río de la Plata, fue aplicada por vez primera en tierras americanas la vacuna contra la viruela, una enfermedad que hasta entonces había causado enormes estragos. En 1891, el general José de San Martín, una de las grandes figuras libertadoras del continente, proclamó la independencia de Perú del poder colonial. En 1914 se originaron las hostilidades entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Su costo en vida 4 años más tarde superó los 20 millones de víctimas. En 1993 el Principado de Andorra se convirtió en el miembro 184 de las Naciones Unidas. Situado en los Pirineos entre España y Francia a una altitud de casi 2.000 metros, apenas ocupa una extensión territorial de 468 kilómetros cuadrados. Su población es de algo menos de 77.000 habitantes. Centro turístico, posee numerosos hoteles. Su idioma oficial es el catalán, aunque se habla también español y francés. Bien, pues una baja sensible, o dos bajas sensibles en el campo del periodismo. Por un lado, pues el periodista de larga data que dedicó más de 5 décadas de su existencia al ejercicio de la profesión, tanto en la radio como en la prensa escrita y digital. La partida de Pedro Ventura Santana, que puso fin a su vida por propia mano, es una pérdida sensible para la clase periodística y para la sociedad a la cual sirvió en los medios en que laboró y en el sector público, donde prestó servicio como director de Relaciones Públicas del Ministerio de Educación y más recientemente hasta su trágica decisión en la Dirección de Fronteras. Que su alma encuentre reposo eterno. Y esta tarde pues sorprendió la noticia de la muerte de uno de nuestros más destacados comentaristas deportivos, Mickey Mena. Pues mañana daremos más detalles. De inmediato hacemos la pausa para pasar a conversar con nuestro huésped hoy en Teledebate. Bien, pues nos complacemos hoy en recibir en Teledebate, por vez primera aquí, pues esperamos que no sea la última. No. A José del Castillo, ministro de Industria y Comercio, y que nos complace dar la más cordial bienvenida. Y bueno, pues siéntase como en casa. Muchas gracias, don Mario, y para mí es un placer estar con ustedes aquí. Igual. Y sobre todo compartir con la teleaudiencia que le sigue todos los días. ¿Verdad? Bueno, ya usted la teleaudiencia aquí lo conoce muy bien. Sí. Sobre todo al programa que le sigue a ustedes. Sí, panita de él. Ministro, el precio del petróleo se mantiene en baja, pero los pronósticos, hemos estado leyendo, difieren. Ahí, la mayoría de los especialistas internacionales sostienen que se va a mantener así por mucho tiempo. Pero en cambio, una minoría alega que van a tender a repuntar. ¿Cuál es su opinión y la de sus técnicos? ¿Ustedes han estudiado ese panorama? Sí, lo que ocurre, don Mario, yo siempre cuando me hacen esta pregunta, respondo que nadie sabe lo que va a ocurrir con el precio del petróleo. De hecho, cuando se producen este tipo de vaticinios sobre el futuro, que son futuros precisamente, de contratos a futuro, el futuro de la cotización del precio del petróleo, pues en la mayoría de los casos se tiende a caer en error y a explicar la famosa frase del economista, que el economista es alguien que predice algo y luego explica por qué no ocurrió. Y efectivamente, por ejemplo, el año pasado nadie preveía
que el precio del crudo iba a descender de la manera que lo hizo y terminó en su precio más bajo, alrededor de $43 en esta semana, en el caso del WTI. No, esta semana no ha llegado a ese nivel, pero sí ha bajado bastante, ha bajado alrededor de un 20%. El precio del crudo llegó a precio más bajo, alrededor de $48. No ha llegado a los 43, que fue el más bajo del año pasado. Se debe a que evidentemente la cotización del precio del petróleo depende de múltiples factores, o sea, es multifactorial. En un mercado eminentemente especulativo que está sujeto a la percepción de lo que va a ocurrir con la demanda de petróleo y con la oferta, evidentemente los factores de producción. Elementos políticos o geopolíticos en las regiones que producen petróleo, decisiones de carácter económico que afectan el desempeño de las economías consumidores de petróleo, fenómenos naturales, una multiplicidad de factores que no solo afectan en la cotización del crudo, sino que cada producto, gasoil, gasolina, gas licuado, gas natural, tiene un mercado distinto. Por ejemplo, se ha planteado mucho que por qué la gasolina, si el petróleo ha disminuido, no ha experimentado la misma tendencia que los gasoil o los demás derivados que han experimentado rebajas sustanciales en las últimas semanas. El gasoil ha bajado alrededor de 10 pesos en las últimas 2 semanas. La gasolina... Y la gasolina ha mantenido su precio. Bueno, resulta que la gasolina, hasta la semana pasada, que es el promedio que hacemos, lo hacemos los jueves, de los últimos 5 días, o sea, de miércoles a miércoles, jueves y viernes, y lunes, martes y miércoles de la semana anterior, la gasolina en esta época del año, en el verano, tiene una mayor demanda de consumo. Fruto de las economías grandes, que son las que impactan la demanda, pues en verano hay mucho uso de vehículos, de energía, de demás elementos, y eso presiona el precio de la gasolina. Un poco para que la gente entienda la dinámica. Y en invierno, por ejemplo, el gas licuado de petróleo que se usa para calefacción, pues entonces tradicionalmente, cíclicamente, incluso no necesariamente tiene que ocurrir así, pero cíclicamente la demanda de este producto se incrementa y el precio se eleva, sobre todo enero, febrero, que son los meses de mayor consumo, de mayor consumo, pues fruto de que el frío es más fuerte. Entonces, hay que entender eso, sobre todo un país que depende 100% de importaciones de crudo y derivados. En el caso del crudo solamente importamos alrededor del 20% de nuestro consumo y lo demás lo importamos como producto final, terminado. Lo que hace el Ministerio de Industria y Comercio ante un mercado tan volátil es que aplica un mecanismo que lo que busca es proteger al consumidor de esta volatilidad. Es un mecanismo que funciona como un fondo de estabilización del precio, si se quiere. Y cuando se produce alza, sobre todo alzas bruscas, pues asumimos parte del alza, transferimos una proporción de la misma, que alrededor está entre el 20 y el 25% del alza, y en ocasiones congelamos el precio, a pesar de que se produzcan incrementos, como el caso de las gasolinas en las 6 semanas que la congelamos, que llegaba a subir hasta 9 pesos la gasolina regular y la premium, y lo que hicimos fue congelar. Y este diferencial que se genera cuando le decimos a los importadores que vendan más barato de lo que deben vender, genera una deuda entre el gobierno a favor de la refinería y las demás importadoras, que luego tratamos de compensar cuando se producen rebajas en los precios. Por eso opera como un fondo de compensación. Y lo que hacemos cuando hay rebajas es que transferimos la mayor parte de las rebajas y alrededor del 20-25% lo guardamos para compensar ese diferencial que quedó cuando no transferimos la totalidad del alza en momentos en que la tendencia era hacia el alza. Ahora, en ocasiones hemos escuchado sugerencias en el sentido que quizás el gobierno debía tratar de comprar el petróleo a futuro, aprovechando los precios actuales. Naturalmente eso es una apuesta. Sí, claro. Porque si el precio mañana aumenta, ganamos, pero si disminuye, entonces perdemos, ¿no? Es una apuesta que puede ser cubierta,
porque lo que tradicionalmente se hace es que se adquiere un seguro con organismos financieros, regularmente la banca internacional, que compra los contratos a futuros en momentos en que el precio está bajo y vende un seguro. Por ejemplo, se planteó que la CDE pudiese comprar a futuro en una operación que se estaba estudiando, no sé si finalmente se realizó, producto alrededor de entre 45 y 50 dólares cuando estaba en ese rango de precio, con un cap o un tope de hasta 60 dólares. En ese rango, el seguro o el pago que iba a hacer la corporación de ese seguro, que es un diferencial en el precio, pues le cubría. Y de ahí en adelante, pues evidentemente que ya no había cobertura, ¿no? Sí. Afronta afronta el riesgo, evidentemente. Entonces, este es un mecanismo que funciona, tiene un costo financiero. Eso iba a decir. ¿Cuál es el costo financiero? Y si compensa Una el vez costo. lo calculamos porque en la gestión anterior se hicieron algunos ejercicios, implicaba alrededor de 300 millones de dólares al año, calculando las compras totales y el diferencial que había que pagar. Entonces ahí es que el administrador del sistema de precios se pregunta, bueno, ¿asumo ese costo de 300 millones de dólares o me arriesgo? ¿Y cuánto me beneficia en caso de...? Porque después viene el cuestionamiento político. Bueno, pagamos 300 millones de dólares, pero el desempeño del año determinó que si se hubiese subsidiado, el gobierno nada más hubiese subsidiado 175. Sí, había que tener entonces una bola de cristal. Claro, claro. Pero las compras a futuro realmente en momentos, por ejemplo, ese precio de 43 dólares y 45, con un rango entre 40 y 50 dólares, me parece a mí, una opinión, creo que es un rango favorable para arriesgarse o justificaría, incluso se pudiesen dar las explicaciones del lugar en términos de cuando a principios del año 2014, que apenas el año pasado, el precio estaba alrededor de los 100 dólares el barril, tener un precio con un 50% de descuento, pues ya realmente políticamente tú puedes dar una explicación a la población de por qué hiciste esa operación, a pesar de que el riesgo pues se minimiza, ¿no? Siempre habrá algún riesgo de equivocarse, porque nadie tiene, como usted dice, una bola de cristal, y como he dicho, muchos factores inciden en el tema del precio, pero ya hay rangos donde vale la pena asumirlo. Yo creo que el gobierno dominicano, sobre todo los compradores, porque mucha gente cree que quizás este es un tema del Ministerio de Industria y Comercio, pero más bien es un tema de los compradores de combustible, que es la refinería y las empresas generadoras. Pero ustedes son los reguladores. Ustedes regulan. Regulamos el mercado, establecemos los precios en la dinámica de... Pero real efectivamente los compradores son tanto la refinería como los demás usuarios, generadores eléctricos y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Debo decir que de todas maneras el mecanismo que aplicamos opera como una especie de fondo de compensación. Naturalmente lo que hacemos es semanalmente ir transfiriendo parte de las alzas y cuando se producen rebajas, pues compensar esa deuda que se genera con las refinerías. En el año 2012 le heredamos, cuando asumimos el gobierno, en cerca de casi 6.000 millones de pesos. Ha cerrado en 3.000 y tanto de millones, 1.000 y pico, 1.500 millones, 1.200. En la gestión que tenemos, hemos llevado una administración de los precios, si se quiere, bastante prudente y conservador. Y hoy en día, la deuda que tiene el Estado por concepto de subsidio es apenas 250 millones de pesos. Hoy es martes. Usted dijo que opera para la fijación de precios de... Pero como ha habido una rebaja tan importante, ¿qué esperamos yo preveo, nosotros los consumidores para este fin de semana? Me atrevería a decir hoy martes, a menos que mañana... La bola de cristal. Mañana, sobre todo que ya tenemos 4 días del promedio, sí. O sea, aunque mañana, hoy en la tarde empezó a subir un poco el precio, debido a factores que tienen que ver con
las empresas productoras de petróleo, que ante la baja que ha tenido el precio del petróleo han iniciado procesos de recorte de producción y recorte incluso de personal y tratando de disminuir los costos de producción. Y eso impactó un poco en el anuncio, sobre todo de Exxon, que es una de las grandes. Eso impactó un poco hacia el alza el precio, pero a pesar de lo que pueda ocurrir mañana, nos parece que va a haber una rebaja sustancial, significativa a finales de esta semana. Bien. Bueno, con motivo de la sequía, y esta es la más que fuerte. perdón, para Sí, terminar, sí. a veces el error que comete la gente es jueves, viernes, lunes y martes hay incrementos, pero el miércoles y el jueves baja el precio, entonces ya se entiende que tiene que haber una disminución al final de la semana y no se toma en cuenta que los primeros 4 días del promedio pues se produjeron incrementos. Bien, estamos en un periodo de sequía más fuerte posiblemente con el peje mucho tiempo. Y ya se advierte que eso va a afectar los precios de una serie de productos del agro. Del agro sí, pero sobre todo del agro. Ahora, ¿existe alguna posibilidad de que el gobierno pueda adoptar algún tipo de medida para ver si se puede minimizar esos efectos y no afectar tanto el costo de la vida? Bueno, evidentemente que en una situación de sequía que tiene un impacto global, es decir, esto se debe al fenómeno del Niño, que ha generado un calentamiento, sobre todo en el Océano Pacífico, ¿no? Y nosotros estamos en esta situación desde el año 2013, de acuerdo a informaciones que vi de la Oficina Nacional de Meteorología, y corremos el riesgo de incluso... Todo el 2015. Todo el 2015, porque entonces viene la sequía estacional, que empieza en noviembre y termina en abril del año próximo. Que tenemos y ahora. Evidentemente que esto obliga primero y ya el presidente convocó a los equipos que tienen que ver con el tema de la distribución del agua, a un programa de racionalización del agua, pero también de búsqueda de alternativas. Y ahí se ha anunciado el rehabilitamiento de pozos que permitan de alguna manera suplir el agua, no solo en la producción agropecuaria, que ya ha estado bastante afectada. De hecho, hemos visto, conozco de información de sectores productivos importantes, el sector azucarero, por ejemplo. Hoy me decía uno de los ingenios que bajaría un 20% su producción. Y evidentemente que esto tendrá un impacto. Nosotros tendremos que, junto con el Ministerio de Agricultura, desarrollar acciones para tratar también de eliminar eslabones en la cadena de comercialización, acercar más al consumidor a través de mercados populares y demás, que permita de alguna manera paliar esta situación. Pero saber que todos tenemos que hacer un esfuerzo ante una situación que escapa al control del gobierno, es un fenómeno natural, y que de alguna manera en un país donde el 52% del agua que se produce se desperdicia, entender que hay un tema también de cultura en la racionalización del agua. Así es. Hacemos una pausa con tu permiso. ¿Cómo no? Bien, nos complacemos en contar hoy en Teledebate con la presencia del ingeniero de Industria y Comercio José del Castillo. Ministro, el país precisa incrementar las exportaciones, pero para ello es indispensable lograr niveles de eficiencia a fin de que podamos competir en los mercados en precio, en calidad y también en servicio, en entrega. Yo tengo entendido que desde hace algún tiempo el gobierno ha estado trabajando en ese sentido también con el sector industrial. ¿Hasta qué punto se ha logrado avanzar en ese aspecto? Mire, desde que se asumió el gobierno, primero antes, el presidente ya había suscrito el compromiso en su gestión, si era electo, eso fue como candidato, si era electo presidente, como efectivamente lo fue, lo suscribió las conclusiones del segundo Congreso Industrial, que iban encaminados a establecer una lista de acciones que debía desarrollar el gobierno y el sector privado para mejorar los niveles de competitividad. Desde que asumimos el gobierno se convocó a ese sector manufacturero que está compuesto por la Asociación de Industria de la República Dominicana y Adozona. Y por temas sectoriales
hemos venido implementando y dándole seguimiento a medidas para mejorar la competitividad de los sectores. Y de hecho, esto combinado con otros factores ha permitido que, por ejemplo, en el caso del sector de zonas francas, se haya logrado recuperar una tendencia que ya venía quizá de un par de años antes, pero que se ha enfatizado en los últimos años, sobre todo por el apoyo que le hemos dado, se haya logrado recuperar el desarrollo de este sector en generación de empleos. Hoy precisamente la Oficina Nacional de Estadística daba cuenta de que ya el nivel de empleo de este sector es de 153.000, lo que quiere decir que hemos creado cerca de 15.000 que ya están en funcionamiento y hay 46.000 que en los próximos años estarían ya, en la medida en que las empresas que se están instalando desarrollan su actividad y amplían su capacidad de producción, que se estarían generando. Además, hoy en día ya el sector de zonas francas representa cerca del 60%, 5.400 millones de dólares el año pasado. En el informe del Banco Central del primer trimestre se planteó que tiene un crecimiento de alrededor de 4.4%. No obstante, igual el sector industrial pues ha venido recuperando la senda del crecimiento, que en el año 2013, si se quiere, en el primer semestre no creció, más bien decreció, y terminó creciendo un 0,05%. El sector que menos ha crecido. Y en el 2014 ya recuperó la senda del crecimiento y hemos estado impulsando acciones para apoyar al sector industrial. Ahora bien, uno de los elementos que más afecta al sector industrial es la situación del costo de la energía eléctrica, que yo he planteado que es el principal problema de competitividad que tiene la República Dominicana, porque incide en todos los procesos productivos. Y esto evidentemente forma parte del pacto eléctrico que está en proceso de discusión, pero además de acciones que ya está desarrollando la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales para diversificar el parque, la matriz energética, disminuir los costos de producción y que esto pueda tener un impacto en la mejora de los costos y la competitividad del país. Mañana precisamente está convocada la mesa de fomento a las exportaciones, porque hay alguna preocupación debido a que el sector tradicional exportador no está decreciendo. No tiene sentido. Se debe, hay factores de carácter, tiene mucho que ver con lo que hablamos ahorita, por ejemplo el oro y la plata decreció en términos de exportación más de un 40% el año pasado, el oro casi un 40%, el precio del oro está por debajo de los $1.000 y representa el 20% de nuestras exportaciones, evidentemente que esto ha tenido un impacto. Hay otras situaciones menores en términos de valor, aunque afectan a los productores de estos rubros, como el elemento de la mosquita blanca y las exportaciones hacia los Estados Unidos, que ha prohibido las exportaciones de frutos de cerca de 7 rubros del sector agrícola. Y evidentemente que también el tema de la sequía ha afectado y la caída también en los commodities de alimentos, porque café, cacao, azúcar ha registrado bajas de precio en el mercado internacional. Mañana vamos a discutir todos estos temas en la mesa presidencial de fomento a las exportaciones, estará el sector privado y el sector público, para ver qué acciones encaminamos a los fines de reanimar sobre todo el sector de exportaciones tradicionales, que es el que está siendo afectado por los elementos que he explicado. Inversión extranjera. Empresarios de China Popular se han acercado a la República Dominicana con la posibilidad de invertir en el país. El presidente de China estuvo por aquí, por América Latina, repartiendo cuartos en inversiones. Brasil, Nicaragua, Ecuador y Venezuela está ahí haciendo un pacto para una inyección económica. No hemos nosotros tenido acercamiento de parte de ellos para invertir en la República Dominicana y aprovechar el Tratado de Libre Comercio. De Taiwán. Sí, la semana pasada. De la República Popular de China, Taiwán. Sí.
no de la República de China, que sí en el caso de la República de China ha desarrollado acuerdos con el gobierno de Venezuela, sobre todo a cambio de materias primas, de contratos de explotación y concesión para la explotación de materias primas, sobre todo combustibles y otras de origen minero y demás. Lo que está ocurriendo ahora con relación a eso que tú me preguntas es un fenómeno muy interesante que está favoreciendo precisamente el ramo de la manufactura, sobre todo el sector de zonas francas. Correcto. Ha habido un encarecimiento de los costos de producción en China continental. Sí, así es. Que debo decirte que la mayoría de las empresas de manufactura taiwanesas están en China continental, en el sudeste de China, la zona de Dongguan, se llama eso ahí, que es la manufactura del mundo, se llamaba, o el área manufacturera del mundo. ¿Qué ocurre? Manufacturas de calzado, textil, sobre todo las intensas en mano de obra, están emigrando hacia otros países. Otros países de Asia, como Vietnam, Bangladesh, Camboya, y también la zona de Centroamérica y el Caribe, específicamente en el caso del Caribe, la República Dominicana, donde en todos estos países que he mencionado hay esquemas de zonas francas, de zona franca o lo que se llama zona franca, zonas de desarrollo económico, que se han venido a llamar últimamente. Esto debido a que el crecimiento económico que ha tenido China, sobre todo en la última década, ha incrementado el costo del salario y el costo de producción en sentido general, y como consecuencia de esto, hoy en día, la República Dominicana, por ejemplo, está en paridad de costo con China. Cuesta lo mismo fabricar un calzado de piel en la República Dominicana que lo que cuesta en China continental. Evidentemente, hay una ventaja logística de cercanía al mercado de los Estados Unidos. Tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que no tiene China, y mucha de esa manufactura está viniendo a la República Dominicana, y de ahí también el auge que está teniendo el sector de zonas francas. Hoy en día, sobre todo en tema de calzado, reconociendo que China es el primer productor de calzado del mundo, produce cerca de 2 billones de pares al año. Son los que tienen más pie. La República Dominicana no, pero lo produce para el mercado de exportación, sí. Sobre todo Estados Unidos, que los americanos consumen 7.5 pares de zapatos al año, multiplícalo por 300 millones. La República Dominicana se ha convertido ahora ya en el 5º proveedor mundial de calzado de piel al mercado de los Estados Unidos, y ha logrado también ese proceso diversificar su manufactura en zona franca. Ya no somos la simple maquila textil de poco valor agregado que recibía la tela cortada y la ensamblaba. Hoy en día producimos tela desde la hilaza. El sector textil apenas es el 25% del 60% que era antes. Hoy producimos artículos médicos, implementos médicos, marcapasos, producimos implementos electrónicos, joyería, cigarros, producimos calzado de piel, farmacéuticos, es decir, tenemos un sector diversificado en crecimiento, y que vuelvo a traer el tema porque es importante. Exportó el año pasado 5.400 millones de dólares y gastó en la República Dominicana cerca de 1.500 millones de dólares en compras locales y pago de salarios. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Bien, estamos en los minutos finales de esta interesante conversación con el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo. Usted nos puede ir aquí sin hablar un poco de política. De política. Claro. ¿Y el candidato? Bien. Era. ¿Usted piensa que en todo este tiempo, todas las encuestas, le han dado unos niveles de apoyo, de simpatía al Danilo Medina sin precedentes? No solo aquí, a nivel continental. Las encuestas que hace el Barómetro Latinoamericano aparece como el presidente mejor valorado de América Latina. Y Metovsky de México. ¿Usted cree que esos niveles de simpatía podrán mantenerse de aquí a las elecciones? Mira, yo pienso que sí, porque creo que el presidente va a seguir haciendo
una gestión enmarcada dentro de lo que ha sido su dinámica de gobierno en estos 3 años que cumplimos ahora, el 16 de agosto próximo, en apenas 15 días más o menos, ¿no? Y es lo que la población ha valorado positivamente. Me parece que con el nivel de posicionamiento que tiene el presidente Medina, de hecho me atrevo a decir que es lo que debería hacer, o sea, concentrarse en su gestión de gobierno. Que la gente no vea que el hecho de ser candidato y a la vez presidente lo va a distraer de la gestión pública que ha desarrollado hasta ahora. Y el presidente ha recibido el nivel de apoyo y de valoración que tiene, porque primero es un presidente que la gente lo percibe más cercano, más sintonizado con los problemas de la población, un presidente con un estilo distinto, si se quiere, más aterrizado, y que ha desarrollado acciones que han generado transformación fundamental. En el caso de la inversión en educación, que era un anhelo que la población dominicana tenía desde hace muchos años, la inversión del 4% en educación, que ha conllevado la construcción de miles de aulas, más de las 10.000 que se comprometió a construir durante esta gestión. Las acciones que ha desarrollado en lo que es la implementación de la jornada extendida, la alimentación escolar, la descentralización de las compras públicas en el sector educación, pero además como política de Estado, que ha también significado un pilar importante de lo que es la política de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, con el decreto que obliga a las instituciones a comprar el 20% de sus compras a este segmento. Las políticas que ejecutamos desde el Ministerio de Industria y Comercio para fomentar este sector empresarial que representa el 98% del tejido empresarial dominicano, democratizando el crédito. Ya al sector microempresas se le ha prestado a cerca de 140.000 beneficiarios durante la gestión del presidente Medina. Hemos generado cerca de 340 y tantos mil empleos, anunció la ministra de Trabajo en días pasados, de los 400.000 empleos. Es decir, el apoyo al sector agropecuario también facilitando acceso a financiamiento, que permitió que, por ejemplo, en el año 2013 el sector agropecuario creciera por encima de los 2 dígitos. El año pasado creció alrededor de un 7%. Este año, evidentemente, afectado por la sequía, quizá no tenga el desempeño por el tema del fenómeno natural. Pero yo creo que el presidente ha logrado una acción de gobierno que ha favorecido a la mayoría de la población, ha tenido un impacto en las condiciones de vida de la gente, y la gente, de alguna manera, a partir de esos resultados, ha valorado muy positivamente la figura del presidente, pero también ha valorado positivamente la gestión del gobierno. Si se quiere, no es lo mismo, porque una cosa es la figura de Danilo Medina como presidente de la República, y otra la gestión gubernamental. A pesar de que las mismas encuestas reconocen que todavía hay problemas fundamentales que la gente entiende. En primer lugar, el tema de la delincuencia y la inseguridad, donde también se han hecho esfuerzos, por ejemplo, el tema del 911 y el impulso a la reforma policial que está en curso. Y creo que de alguna manera la mejor manera de que el presidente haga campaña es concentrándose en las actividades de gobierno, aunque evidentemente él decidirá cuándo iniciará, probablemente más tarde, a finales de este año, principios del próximo, la labor proselitista propia de una campaña que deberá ser corta, por lo que he planteado hasta ahora. Los funcionarios del gobierno que aspiraban a cargos congresuales y municipales, con el acuerdo que se hizo después del 19 de abril, ¿qué va a pasar? ¿Retira, y usted era uno de ellos, retiran sus aspiraciones o van a competir conforme la encuesta? No, mira, en el caso del acuerdo del nivel congresual, el acuerdo plantea que el partido se reserva las candidaturas. Correcto. Lo que quiere decir que los actuales incumbentes serán repostulados. Una manera de facilitar la modificación constitucional que se produjo y que va a permitir la repostulación del presidente Medina,
fue la de garantizarle a los constituyentes, en este caso, pues lo del PLD, que pudiesen presentarse de nuevo al cargo. En el caso de la provincia de Barahona, que desarrollé una intensa labor proselitista, sobre todo desde junio, julio del año 2014, del año pasado, logré un posicionamiento muy favorable, de una intención de voto de 67%, pues nosotros retiramos nuestra aspiración en cumplimiento del acuerdo, a sabiendas de que fue lo que permitió la repostulación del presidente y a sabiendas de que esa repostulación es lo que las encuestas en los últimos 3 años han planteado, es el deseo de cerca del 74% de la población dominicana. Y al igual ocurrirá no solo con los que son funcionarios, no son, o sea, con todos los precandidatos. Deberán ceder su aspiración ante un acuerdo que se impone, que ha sido planteado por el comité político, que ha sido ratificado por el comité central. Y en el caso de las candidaturas a síndico, alcalde, es la misma fórmula, pero supeditada a una encuesta. A una encuesta, que en el caso de que el síndico actual no tenga los números, pues entonces deberá someterse a un proceso de primaria interna. Ingeniero, ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, don Mario. Esperamos tenerlo por aquí una vez. Siempre a la orden. Un poco, en un tiempo más breve. Cómo no, con muchísimo gusto. Ya yo sé cómo localizarlo. Claro que sí, claro que sí. Seguirle la pista. Muchas gracias, muy interesante, muy orientadora las informaciones que ha ofrecido. Tengo la seguridad que los amigos televidentes han quedado bien edificados. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido. Teledebate, el tiro rápido, de Mario Rivadavia. No es tema nuevo en Teledebate ni en nuestro tiro rápido, pero es preciso seguir machacando sobre él, dado que estamos hablando en términos de pérdida de vidas humanas. Toda una cosecha trágica que se repite una y otra vez y a nadie parece importarle, salvo a los parientes de las víctimas. Antier fueron 7 las personas que murieron como consecuencia de un terrible accidente en la autopista de Puerto Plata, donde un carro público cargaba nada menos que 9 pasajeros, 13 en el asiento del chofer, 4 en el trasero y hasta 2 en el maletero. Toda una invitación a la tragedia que finalmente ocurrió. Y al día siguiente, no repuestos todavía el impacto de la dolorosa noticia, 10 personas más, en su mayoría jóvenes, llevaron luto a sus respectivos hogares en esta oportunidad en la carretera de Nigua. Una y otra vez recordamos que los accidentes vehiculares son la principal causa de muertes violentas en el país. Una y otra vez recreamos el infortunado hecho de que somos el segundo país del mundo donde resulta mayor la cantidad de muertes por ese motivo por cada 100.000 habitantes. Una y otra vez insistimos en la necesidad de que se preste atención prioritaria a esta irrefrenable sangría que venimos arrastrando desde hace muchos años. Pero a nadie parece importarle. Mientras tanto, el tráfico vehicular en las ciudades, principalmente la capital y Santiago, es un auténtico caos. Y el transitar por las autopistas es un permanente riesgo de accidente fatal. Conductores irresponsables, incompetentes, drogados y alcoholizados. Semáforos y señales de tránsito que no se respetan. Un total desorden en el parqueo de vehículos subidos en las aceras, invadiendo las áreas verdes. Cientos de millones de pesos en multas que no se pagan. 40% más de choferes con sus licencias vencidas. Otra cantidad similar sin seguro o con este caducado. Gente que anda por las vías públicas como si fueran sus dueños. Carros, sobre todo el concho, que son una chatarra ambulante, inseguros, contaminantes. Autoridades que a su vez son las primeras que infringen impunemente las normas. Motoristas que transitan como chivos sin ley, principales protagonistas de las 2/3 partes de los accidentes. Juicios donde las sentencias para los infractores, aun en caso de muertes culposas de tan ridículas, provocan ganas de llorar. Ley de tránsito, en fin, que luce letra muerta de tan ineficiente que resulta su aplicación. Pero nada de esto parece importar. En la agenda de los partidos políticos, el tema de organizar el tránsito, de poner orden en el caos,
no figura en lo absoluto entre la agenda de propuestas, ni tampoco en las mismas encuestas sobre los principales problemas que nos aquejan. Esas vidas perdidas no parecen importar a nadie, salvo a los familiares de las víctimas. Todo esto porque quizás el tema no produce votos, solo muerte, y porque hay intereses poderosos que medran en el caos y en el desorden y no tienen el menor interés en que la ley se aplique con el rigor que requiere. Mientras tanto, hay que seguir insistiendo, aunque sea como machacar en el hierro frío, hasta lograr ser atendidos por quienes tienen el deber de escuchar. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y recuerden que por ahí viene ese excelente programa que es Contacto, a cargo de nuestro colega Rafael Ovalle. No se lo pierdan.